Muy buen día para todos. A continuación, la explicación del proyecto final correspondiente a la guía 3 de la materia que tiene como nombre Fundamentos en Programación, por quienes habla Camilo Cascavita. En cuanto a contenido, tenemos principalmente 6 que se abordarán durante toda la explicación. Estas preguntas responden inicialmente y en esencia a las preguntas mencionadas en donde está el enunciado del proyecto. La número uno tenemos almacenar los puntajes, que hace referente a la pregunta que qué estructuras de datos seleccionaron para almacenar los puntajes, un histórico. La pregunta dos tenemos ganar puntos, que hace referente a la pregunta cómo se ganan puntos en el juego. Número tres tenemos validación de datos, que corresponde a cómo se valida que el dato que entre, que ingresa por parte del usuario, sea en realidad una palabra real. Em, y número 4, tenemos las funciones más importantes del programa y pues cómo las abordamos. Adicionalmente se ingresaron otros dos, que son datos, demás datos que se quieren dar del juego, del proyecto. Y por último, un video de cómo funciona el video, de cómo se corre el programa y el juego. Para el primer ítem tenemos cómo se almacenan estos puntajes. Entonces, el programa en sí no se almacena en una estructura de datos, ya sea lista o diccionario. Lo que se hace son utilizar variables individuales que llevan un registro de los puntajes, ya sea de la victoria de los jugadores o de obtener un puntaje a lo largo del juego. En pantalla observan cómo se programan estas variables. Tenemos puntos jugador uno, puntos jugador 2, victoria jugador uno y victoria jugador 2. En la parte de derecha encontramos pues como puntos jugador uno, puntos jugador 2 se utilizan para llevar registro de los puntajes durante pues los niveles. Por otra parte, victoria jugador uno, victoria jugador 2 se utilizan para contar cuántas victorias, cuántos puntajes tenemos de los jugadores. Para el siguiente ítem que tenemos en ganar puntos, ¿cómo los jugadores ganan puntos? Esto sucede a partir de cuatro ítems o numerales que empiezan por avanzar por el tablero. Cuando el jugador lanza o específicamente oprime la tecla Enter, va a avanzar un número random dado por el dado. En un punto 2 tenemos que tiene que responder a las preguntas correctamente para avanzar. Esto en el caso de cuando llegue a una escalera que le permite avanzar, aparte del puntaje que realizó, un puntaje extra que también es aleatorio, si y solo si responde correctamente a la pregunta. Un punto 3 que es llegar al final del tablero. Cuando un jugador llega al final del tablero, se acumula un punto, por así decirlo, y un numeral 4 que corresponde a la victoria. Esta victoria la tenemos en una acumulación de varios puntos. Cuando un jugador, ya sea jugador 1 o jugador 2, acumula cierto puntaje, se va a llevar una victoria. Esto también se tiene un record de los puntajes que tiene cada jugador al finalizar el tablero, nivel 1, nivel 2, y los puntajes en sumatoria para realizar una victoria. En la parte derecha observamos pues lo que se mencionaba, el número de puntos requeridos para ganar el juego se establece con la variable, lo que quiere decir que cuando el primer jugador, jugador 1, jugador 2, supera este punto, se hace como una victoria. Bueno, ¿y cómo validamos que estos datos son originales, son verídicos? Realmente la interacción que se hace en el juego con el jugador se hace a través de cómo ellos responden. Uno, cómo avanzan a través de ellos oprimir y que les dé un número aleatorio en el dado. Y además cómo avanzan sí o sí, solo llegan a una casilla específica y responden unas preguntas. Entonces el jugador aterriza en una casilla, en este caso la casilla está limitada con una S que corresponde a una escalera, se le hace una pregunta, nuestra temática, la que aborda el juego, son capitales de los países, fue la que escogimos, y en pantalla observan las preguntas, se tienen preguntas como cuál es la capital de Francia, cuál es la capital de Italia, bueno, así sucesivamente. Cuando el jugador responde la pregunta correcta, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Y él responde París, va a avanzar. Tenemos aquí una validación de datos en donde
donde los jugadores tienen sí o sí que teclear, tienen que responder la pregunta correcta para así avanzar. Ahí tenemos una validación de cómo el jugador está originando una respuesta, que es una respuesta original, que es una respuesta verídica. De lo contrario, no podría avanzar. Si el jugador responde correctamente, además de avanzar por el tablero, gana puntos adicionales. La cantidad de casillas que avanza corresponde a un número también aleatorio que se da pues, por la función del dado. La respuesta correcta y el avance adicional son recompensas que tenemos en el juego, pues por responder precisamente la pregunta. En este ítem de lo que corresponde a las funciones más importantes y las que más se utilizan, encontramos principalmente cuatro. Una función que corresponde a configurar el tablero. Entonces, esta función se utiliza para configurar el tablero según sea el nivel o el tema seleccionado. Entonces, aquí decimos el tamaño que necesitamos del tablero y los elementos a colocar, ya sea serpiente o escalera, y cómo llenamos este tablero, ya sea con valores alfanuméricos o con letras. Luego tenemos la función avanzar jugador. Esta función se llama cuando un jugador avanza en el juego. Verifica si el jugador ha llegado, ya sea a una casilla S o una casilla X, y realiza acciones en consecuencia. Es decir, si llega a una escalera S, tiene que responder unas preguntas. Si llega a una casilla S, responde preguntas. A una casilla que corresponde a serpiente, retrocede un número aleatorio. También presenta preguntas triviales, las que presentamos anteriormente, que vienen todas enmarcadas en la temática de las capitales. Permite que el jugador avance si corresponde, pues si responde correctamente. La otra función que tenemos es mostrar tablero. Esta función muestra el tablero actual del juego según se vaya dando cada turno, incluyendo la posición de los jugadores, en donde podemos verificar si el jugador 1 va de primeras o si el jugador va de primeras. Por último tenemos no una función, sino un bucle principal del juego, que me permite controlar todo el flujo del juego. Se encarga de manejar quién lleva los turnos, de cómo se lanzan los dados, de cómo se mueven los jugadores en todo el tablero, y además de verificar si un jugador ha ganado el nivel o si lo ha terminado por completo. Bueno, en cuanto a demás datos del juego que se hacen relevantes mencionar, tenemos 7. Bueno, principalmente número 1, los niveles. Recordemos que tenemos 2 niveles en el juego. Se diferencian principalmente en su extensión de casillas. Segundo, tenemos, es importante mencionar la temática del juego, toda enmarcada en una respuesta y pregunta, haciendo énfasis a las capitales. Número 3, tenemos estos movimientos de los jugadores. Es importante mencionar que se ve esta posición de cada jugador, cosa que va muy íntimamente ligada con el numeral número 4, puntajes y victorias. Tenemos un record de los puntajes y de las victorias que llevan, ya sea jugador 1 o jugador 2. En el número 5 tenemos ganar el juego. La persona no solo gana terminando los niveles, finalizando el tablero, sino teniendo varios puntajes para poder lograr la victoria. Una interacción de los jugadores, número 6, por así decirlo, el objetivo principal de este proyecto, que exista un juego y que este juego no solo sea simplemente un teclear, me sacó tal X o Y número dado y avanzo, no, sino que haya una interacción real del juego para con el jugador. Y por último tenemos la diversión y el aprendizaje. Esto no solo es una diversión de pues, estar realizando un juego de escaleras y serpientes, sino también del aprendizaje que hay en fondo. Tenemos un aprendizaje del jugador, que es este juego enfocado en las capitales, y un aprendizaje, ¿por qué no?, desde parte de la elaboración del proyecto. Es una recopilación de todo lo que se ha hecho alrededor del curso, en donde evocamos funciones, bucles, condicionales, bueno, y demás aspectos que nos ayudan a poder realizar la programación del juego. Para mostrar el desempeño del juego en un entorno ya en donde nos emula Python. Este entorno es Visual Studio Code, que pues, nos permite trabajar un entorno Python rápido y efectivo. Como pueden observar, aquí vemos pues el código, la cantidad de preguntas que tenemos que nos van a salir, las funciones, configurar tablero, avanzar jugador, mostrar tablero y los demás pues bucles y condicionales que encontramos mencionados anteriormente y explicados. Lo que vamos a proceder a hacer es la ejecución del archivo Python, del archivo juego.
Inicialmente nos va a mostrar el nivel al que pertenece, nivel uno en este caso iniciando. Asimismo, como la emulación de para Enter nos va a dar un resultado aleatorio haciendo las veces de un dado. Cuando le damos clic y seguimos ejecutando el juego, encontramos un tablero nivel uno de ciertas casillas, siendo el nivel 2 mayor casillas. Y asimismo también podemos observar un JR1 para jugador 1, JR2 para jugador 2, en donde cada turno los jugadores se van moviendo el número aleatorio que nos dan de los dados. Asimismo, podemos observar las siglas que nos van a hacer referente a si es escalera o si es serpiente. El jugador va jugando, según dado su turno, en este caso, donde caemos, el jugador 1 ha sacado un 1 en el dado y ha dado en una de las serpientes delimitadas con la letra X, debe retroceder. ¿Cuánto retrocede? Un número aleatorio que se ha dado como la ejecución de los dados, ¿sí? Por otra parte, ya cuando un jugador llega a una casilla delimitada, en este caso como S, referente a escalera, debe responder una pregunta si quiere avanzar, si quiere aprovechar la escalera, por así decirlo. Si el jugador responde correctamente, en este caso la pregunta corresponde a Bahamas, ¿sí? ¿Cuál es la capital de Bahamas? Si nosotros insertamos la respuesta, que es Nassau, Nassau, y nos sale respuesta correcta, el jugador avanzará a las casillas aleatorias. De lo contrario, el jugador no avanzará. Y así seguimos jugando hasta que alguno de los dos llegue. Como puedes observar, tanto las escaleras como las serpientes salen aleatoriamente, no son fijas. Aquí hagamos un ejemplo en el caso cuando no se responde la respuesta correcta, el jugador pierde el turno y pierde la posibilidad de avanzar. Ya cuando uno de los jugadores llega, observamos un puntaje final del nivel uno, el que estamos jugando, en donde vemos la puntuación para el jugador nivel uno, jugador nivel 2 y las victorias que estos obtienen de una forma en donde se recopila cuántas veces gana jugador uno y cuántas veces gana jugador 2. Cuando activamos el nivel 2, observamos una casilla de mayor número, ¿sí? Un tablero de mayor número de casillas con las mismas condiciones. Donde si cae en serpiente debe retroceder un número X, donde si posteriormente sigue jugando, donde si posteriormente cae en una casilla delimitada con la letra S que hace referente a escalera, va a avanzar. En este caso es la capital de Honduras, si la diligenciamos, Tegucigalpa, es correcta y avanzamos así sucesivamente. Hasta que, pues, como podemos observar, la emulación de las preguntas sale correctamente y nos permite, pues, esta interacción, que es lo que se pide en el proyecto, del programa con el jugador. Eso nos permite, pues, que el jugador esté constantemente pendiente en el juego y tenga que responder constantemente las preguntas. Las preguntas son estas que podemos observar aquí arriba en la parte de la programación. Ya cuando uno de los jugadores avanza y bueno, y logra llegar al final, me permito avanzar en las casillas de una manera rápida, encontramos que entonces dos victorias, dos puntos para el jugador 2. Eso nos da que el jugador 2 lleva una victoria, ¿sí? Porque hace la sumatoria de cuando una persona, un jugador, lo siento, gana más de una vez, dos veces, ya lleva un punto de victoria. Bueno, y así podemos concluir la grabación de la simulación del juego.